¿Qué pasa cuando un coche aparece, pero las personas que iban dentro nunca llegan a ningún lado? No hubo cuerpos, no hubo gritos, no hubo rastro de lucha, solo un Ford Falcon verde, semienterrado en un barranco después de 46 años de silencio, y 4 nombres que nadie ha podido borrar: Luis, Marta, Ana, Pedro. Esta no es una historia de fantasmas, es real, y lo más aterrador no es lo que desapareció, sino lo que nadie quiso encontrar. A finales de agosto de 1979, bajo un cielo de tonos anaranjados y viento seco que levantaba polvo en los caminos del altiplano, la familia Ramírez emprendió un viaje que parecía sencillo, casi cotidiano, desde la capital de San Luis Potosí, rumbo a Real de 14, un pueblo mágico escondido entre cerros y leyendas. Pero lo que comenzó como una escapada familiar se convirtió en uno de los misterios más profundos, más oscuros, más inexplicables de la historia reciente de México. Luis, de 42 años, fotógrafo aficionado con una mirada curiosa y una cámara siempre a mano, soñaba con capturar la belleza cruda del desierto, los cactus chuecos que se aferraban a la tierra como esqueletos vivos, el viejo túnel de Ogarrio, testigo mudo de siglos de minería olvidada. Marta, su esposa de 38, anhelaba la quietud, el silencio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Quería respirar aire puro, alejarse del bullicio de la ciudad, reconectar con algo que ya no recordaba bien: la paz. En el asiento trasero, Ana, de 16, escuchaba música con su radio portátil, moviendo ligeramente la cabeza al ritmo de canciones que nadie más escuchaba, canciones que quizás fueron las últimas que oyó. Pedro, de 12, hojeaba un atlas regional, trazando con el dedo los caminos que recorrían, imaginando tesoros escondidos en ríos secos. Soñaba con oro. No sabía que su mayor hallazgo sería el miedo. El coche, un Ford Falcon verde del 71, bien cuidado, con los ventanales abiertos y el viento llenando el habitáculo, avanzaba por la carretera estatal como un bote navegando un mar de tierra y sol. El sol se hundía tras los cerros grises. Nadie podía imaginarlo, pero ese era su último día de existencia conocida, el último momento en que el mundo los vería. A las 6 de la tarde se detuvieron en una estación de gasolina casi desierta, cerca de Venado. El encargado, un hombre mayor de rostro curtido y voz áspera, les advirtió sobre derrumbes recientes en la carretera y la escasez de agua más adelante. Luis asintió, lo anotó mentalmente, pero no cambió de rumbo. El viaje continuó. Pasaron un rebaño de borregos que caminaba lentamente al costado del camino. El paisaje era árido, pero familiar. Haciendas abandonadas, cruces de madera, cactus que parecían centinelas mudos. Y entonces un cartel desgastado: Potrero. No era un nombre cualquiera. En el altiplano, potrero no solo significa un terreno de pastoreo, también significa un lugar donde se pierde el camino. Marta pidió parar. Quería estirar las piernas, comer unas tortillas calientes que había preparado antes de salir. Necesitaba un respiro. Se detuvieron. El silencio fue inmediato, abrumador. No había voces, no había animales, ni siquiera el canto de un pájaro, solo el viento que soplaba entre las paredes derruidas de lo que alguna vez fue un poblado. Construcciones de adobe medio colapsadas, un pozo seco cubierto de maleza, postes de luz corroídos por el tiempo, un lugar que no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. Luis, inquieto pero curioso, sacó su cámara y tomó varias fotos. Nadie apareció. No había rastros de vida. Al regresar al coche, Ana murmuró: «El viento suena como un lamento». Pedro, con los ojos muy abiertos, aseguró que había oído pasos entre las ruinas. Nadie les dio importancia al principio, pero algo cambió. Una corriente fría recorrió el coche, una sensación difusa, pero real, la certeza de que no estaban solos. Montaron. El Falcon verde se alejó por un camino de terracería, envuelto en una neblina baja que parecía surgir del suelo, como si la tierra misma los estuviera tragando. Nadie los volvió a ver con vida. Este fue el último registro confirmado. El lunes siguiente, cuando la familia no regresó, los primeros en alarmarse fueron los vecinos.
Marta había dejado las llaves de su taller de costura con su amiga Rebeca, prometiendo volver el domingo. Luis debía presentar su portafolio de fotografías a una revista local ese mismo lunes. Su ausencia no era normal, era impropia. Pasaron 48 horas sin noticias. Rebeca llamó a la policía municipal. «Se habrán ido», le respondieron con desinterés. Pero doña Celia, la madre de Marta, supo que algo estaba mal. «Mi hija jamás dejaría a sus hijos sin avisar», dijo con una voz que no admitía dudas. La familia entera se movilizó. Se contactó a autoridades federales. El miércoles, al amanecer, 2 patrullas y una camioneta de protección civil salieron por la carretera desierta. Comenzó la búsqueda. Rastrearon cada kilómetro desde San Luis Potosí hasta el desvío de Potrero. Encontraron huellas parciales de llantas, restos de una fogata apagada cerca del camino. Nada concluyente. Los voluntarios se sumaron. La comunidad se alarmó, se repartieron volantes con las fotos de Ana y Pedro en escuelas, gasolineras, estaciones de tren. Los nombres resonaron en radios locales. La prensa regional tomó el caso, pero un detalle inquietante emergió. Nadie en Real de 14 recordaba haber visto el Falcon verde, ni en la posada, ni en los restaurantes, ni en los caminos. El coche nunca llegó, como si se lo hubiera tragado la tierra. Al tercer día, arrieros reportaron haber visto un coche detenido cerca de un barranco en Matehuala. Cuando las autoridades llegaron, no había rastro. ¿Era el Falcón? Nadie pudo confirmarlo. La investigación se fragmentó. Mientras tanto, doña Celia se plantó frente al Palacio de Gobierno del Estado, con un retrato de sus nietos en las manos. Exigió justicia. La prensa captó la imagen, una mujer de rostro endurecido por el dolor, ojos que no se rendían. La Policía Federal intensificó el operativo, perros rastreadores, helicópteros, incluso un avión de reconocimiento. Nada. Las noches en el altiplano eran frías. Las familias de Venado y Potrero no dormían bien. Temían que algo más profundo estuviera ocurriendo. Una sombra invisible que se tragaba familias sin dejar huella. 3 semanas después, cuando las autoridades ya habían reducido la búsqueda, doña Celia, acompañada por el periodista joven Esteban Morales, decidió rehacer el recorrido exacto. Volvieron a la gasolinera. El encargado aún recordaba al hombre de bigote y la mujer que preguntaron por derrumbes. Dijeron que querían explorar un poco, contó. Celia y Esteban se internaron por el camino de terracería. El calor era seco. El polvo lo cubría todo. Al llegar a Potrero, solo encontraron ruinas, casas derruidas, vidrios rotos, un silencio denso. Entre las piedras, Esteban encontró algo pequeño, brillante, una pulsera de cuentas con las letras ANA. Doña Celia se arrodilló. «Se la di el día antes del viaje», dijo entre lágrimas. Por primera vez había una prueba tangible, una conexión real con lo que había ocurrido. Llevaron la pulsera a la fiscalía. No había huellas, no había sangre, pero el hallazgo encendió nuevas teorías, nuevos miedos. El caso, antes olvidado, volvió a latir. Y luego, el silencio, hasta abril de 2025, 46 años después, un grupo de senderistas del noreste de México exploraba una ruta alternativa hacia Real de 14, buscando paisajes para sus redes sociales. Uno de ellos, Rubén García, notó un destello metálico entre la maleza, en un barranco estrecho y difícil de acceder. Se acercaron. Descubrieron los restos de un automóvil, cubierto de óxido y tierra endurecida. Sin puertas, el chasis semienterrado, el interior vacío. Lo más impactante, la matrícula aún era parcialmente visible. Comenzaba con SLP-71. Rubén subió un video. Se volvió viral. Horas después, las autoridades confirmaron, era el Ford Falcon de la familia Ramírez. El hallazgo conmocionó al país. Medios nacionales recuperaron el caso. Esteban Morales, ahora un periodista veterano, volvió a la escena. El área fue acordonada. Forenses, drones, excavadoras llegaron al lugar. El coche estaba intacto por dentro, sin sangre, sin objetos personales, sin maletas, solo arena y fragmentos de tela vieja. Encontraron una argolla de oro con la inscripción Luis Intue.
una prueba inequívoca de que era su coche. Pero lo más desconcertante eran las puertas. No se habían desprendido por un impacto. Habían sido desmontadas, quitadas con precisión, como si alguien las hubiera retirado a mano. A 200 metros, hallaron casquillos oxidados de bala calibre .22 y más tarde, fragmentos de zapatos infantiles y lona militar enterrada. El ADN no fue concluyente, pero las preguntas sí lo eran. ¿Quién bajó el coche al barranco? ¿Por qué desmontaron las puertas? ¿Dónde están Ana y Pedro? Testimonios comenzaron a emerger. Un exagente de policía reveló que en 1979 les ordenaron cerrar la búsqueda cerca de Potrero. No había nada, dijeron, pero no pudieron registrar ciertos terrenos. Un exmilitar habló de movimientos irregulares, campamentos aislados, helicópteros sin insignias, operaciones encubiertas, zonas restringidas, secretos que el Estado nunca quiso revelar. Antonia Chávez, una mujer de Venado, rompió el silencio. Yo vi ese coche pasar por la vereda vieja. Iba seguido por un vehículo sin placas. Pedro me saludó por la ventana. Luego ya no volvieron. Su hijo desapareció meses después. ¿Coincidencia o todo estaba conectado? Doña Celia, ya de 90 años, postrada en cama, vio las imágenes por televisión. Ese no es el final, repitió. Ellos no están allí. Murió semanas antes del aniversario 40. Su última palabra fue: háblenlos todos los días, que sepan que aún los buscamos. Hoy, frente al túnel de Ogarrio, una placa de bronce lleva sus nombres: Luis, Marta, Ana, Pedro. Desaparecidos, nunca olvidados. Ana tendría 62 años. Pedro, 58. Sus rostros han sido envejecidos digitalmente. Circulan en redes sociales. La pregunta sigue: ¿y si siguen vivos? ¿Y si alguien los protegió? ¿Y si fueron víctimas de una operación encubierta, de un crimen silenciado por el Estado? El coche apareció, pero la verdad no. El altiplano no se tragó a los Ramírez. Fue la indiferencia, el silencio, la falta de voluntad. Esa es la tierra que los cubre. Y mientras el viento seco sigue levantando polvo entre los cerros, el eco de su ausencia resuena más fuerte que nunca. Porque algunos misterios no terminan con un hallazgo, terminan con una pregunta que nunca se responde, con un coche vacío, con una pulsera entre las piedras, con una madre que nunca dejó de buscar. La familia Ramírez no desapareció, fueron borrados. Y mientras el Estado siga en silencio, su historia seguirá gritando desde el desierto. La familia Ramírez, desaparecidos, nunca olvidados.